Hola, muy buen día. Me presento. Soy la cadete de primer año Azul Martínez López, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería. Me encuentro cursando la materia de Fisiología bajo la enseñanza de mi profesor, maestro en Ciencias, Said Fernández Hernández. El motivo de este video es para acercarlos un poco a esta materia, como el profesor lo ha hecho conmigo. El día de hoy trataré de explicar lo mejor posible uno de nuestros sistemas más importantes y fundamentales para nuestra vida diaria, el sistema respiratorio. Vamos allá. Todos los días ingresa aire a nuestro cuerpo humano. Esto cuando hacemos ejercicio, cuando salimos a pasear, cuando platicamos con alguien, todo esto genera entrada de oxígeno a nuestro cuerpo. Pero el aire que entra a nuestro cuerpo tiene que ser purificado para que pueda servir y así ayuda a auxiliar a otras estructuras de nuestro cuerpo y a otros órganos. Y es aquí donde el sistema respiratorio comienza su función, porque sin él no podríamos purificar el aire que entra a nuestros pulmones. Pero bueno, antes que nada, ¿qué es el sistema respiratorio? Nuestra bibliografía lo define como un conjunto de órganos que poseen todos los seres vivos, o la mayoría de ellos, con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Podemos dividir al sistema respiratorio en primera porción como un tracto respiratorio superior, compuesto por nariz, fosas nasales, senos paranasales, la faringe, la laringe y la tráquea. Es aquí donde se lleva primero la purificación y acondicionamiento del aire a la entrada de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a explicar la nariz. ¿Pero qué es la nariz? La nariz es el órgano del olfato. Está situado en el centro de la cara. La parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo de la boca. La nariz está formada por el meato externo, que es una proyección de forma triangular localizada en el centro de la cara. Los orificios nasales, que son dos cámaras divididas por el tabique nasal. El tabique nasal está formado principalmente por cartílago y hueso y recubierto por membranas mucosas. El cartílago también le da forma y soporte a la parte externa de la nariz. Sí, es lo que nos da las formas de la nariz, como lo puede ser respingada, chata, un poco así, sumidita, etc. Las fosas nasales son conductos recubiertos por una membrana mucosa y diminutos pelitos llamados cilios que ayudan a filtrar el aire. Vamos a explicar eso más a fondo un poco adelante. Y los senos paranasales, que son 4 paredes cavidades llenas de aire y también están recubiertas por una membrana mucosa. Tenemos a las fosas nasales. La entrada del aire a las fosas nasales se logra a través de las narinas, que están situadas en la base inferior de la nariz, y estas representan la comunicación que hay en el exterior entre el aire y nuestro cuerpo. Bueno, en ambos lados de la fosa nasal se encuentran los cornetes inferior, medio y superior. Bueno, cuando el aire entra en las fosas nasales, crea una corriente en su interior. Esta corriente de aire es el responsable del intercambio aéreo de los senos. Esta corriente aérea llega a una zona muy alta dentro de estas fosas nasales, que es donde se encuentra el órgano de la olfacción. Así podemos tener un correcto olfato. Mientras existe una corriente de aire, gracias al moco, en esta mucosa, este aire sufre unos cambios fundamentales, lo cual principalmente es su humidificación. Así, cuando pasa a la laringe, en sus trayectos hacia los pulmones, no estropea este órgano llegando correctamente saturado de agua. Este aire es también filtrado, dejándolo en la nariz o fosas nasales todas las partículas que son dañinas a nuestra laringe y tráquea. Este filtro puede ser, en realidad lo es, muy útil para la prevención de alergias y procesos asmáticos. Este aire es calentado, es decir, penetra dentro de las fosas nasales a una temperatura ambiental preexistente, que en ocasiones puede ser muy fría, y con el contacto de la mucosa, este aire adquiere la temperatura corporal que es necesaria e indispensable para que no dañe la laringe, tráquea y pulmones. De esta forma se previenen bronquitis y otros procesos inflamatorios o infecciosos del aparato respiratorio.
Bueno, ¿y cuál es ese órgano que se implica en la olfacción? Ese es nada más y nada menos que el bulbo olfatorio. A través de sus células receptoras se percibe lo que son los aromas. Las pequeñas partículas por ejemplo, de un perfume que olemos actúan sobre estas células receptoras, activando el bulbo olfatorio. Bueno, después tenemos a los senos paranasales. Son unos espacios llenos de aire situados entre los huesos de la cabeza. Se comunican con la cavidad nasal a través de unos pequeños orificios. Los senos paranasales producen moco que se drena en la nariz para mantenerla húmeda y libre de polvo y microbios. Si los senos paranasales se encuentran sanos, el aire circula libremente por su interior y unas diminutas estructuras que le llamábamos pelitos al inicio, llamadas cilios, en realidad recubren los senos paranasales. Los cilios desplazan el moco aguado y poco espeso a través de los senos paranasales hasta la nariz. Los senos paranasales están sanos cuando drenan el líquido libremente. Sin embargo, el drenaje puede bloquearse si el recubrimiento de los senos paranasales se hincha o si el moco se espesa demasiado. Es aquí cuando tenemos la famosa congestión nasal. Los cilios dañados o que no funcionan correctamente también pueden dificultar este drenaje. Y bueno, la principal función de estos senos paranasales es que colaboran en la humidificación y calentamiento del aire. Posterior a los senos paranasales, podemos hablar un poco de la faringe. La faringe, como en un video lo mencionamos, que fue el sistema digestivo y también funciona en él, es una estructura con forma de tubo, con dos tejidos que está situada en el cuello y revestida de una membrana mucosa. Conecta a la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente, y por ella pasa tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo, como lo habíamos mencionado. Ambas vías quedan separadas por la epiglotis, que actúa como una válvula. En el ser humano, la faringe mide unos 13 metros, extendida desde la base externa del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical. La faringe es un órgano muscular y membranoso, como ya lo mencionamos, se extiende desde la base del cráneo, limitado por el cuerpo esfenoides, apófisis basilar del hueso occipital y el peñasco, hasta la entrada del esófago, que coincide con la séptima vértebra cervical. Y pues como ya hemos comentado, la faringe, se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Sus funciones son la deglución, la respiración, la fonación, audición y otras como lo es la olfacción, funciones gustativas y una continuación de cámara para la resonancia de la voz. Y bueno, tenemos a la epiglotis. La epiglotis es un cartílago localizado en la garganta, detrás de la lengua y al frente de la laringe. Generalmente está en reposo, permitiendo que el aire pase a la laringe y a los pulmones, pero cuando una persona comienza a comer, la epiglotis se dobla hacia atrás para cubrir la entrada a la laringe, de tal manera que los alimentos no ingresen a la tráquea y a los pulmones y así causar una sensación de asfixia. Después de que nosotros pasamos los alimentos, la epiglotis retorna a su posición original. Seguido de la faringe tenemos a la laringe. La laringe es un órgano tubular que corresponde a una porción de las vías respiratorias. Tiene a su cargo la función de conducir el aire a las partes iniciales del sistema respiratorio de la tráquea. El papel principal de la laringe es la fonación. La pared de la laringe está compuesta por 9 cartílagos. 3 son impares, que son el cartílago tiroides, epiglotis y el cartílago cricoides, y 3 son pares, los cartílagos aritenoides, cuneiformes y corniculados. Además, comunica la faringe con la tráquea y se halla delante de aquella. Después tenemos a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no son más que una serie de repliegues o labios membranosos, por lo que, no sería muy correcto llamarlas cuerdas. El término anatómico es pliegues vocales. Son 4, cada par son los llamados verdaderos y falsos. Los pliegues vocales superiores o falsos son pliegues vestibulares que no participan en la producción de sonido, y los inferiores son los pliegues vocales verdaderos.
Estos son los responsables de efectuar sonidos al efectuar la vibración. Estas se ubican dentro de la laringe en la parte superior de la tráquea. Y bueno, entre sus pliegues inferiores queda una pequeña abertura que recibe el nombre de glotis. Esta glotis se divide en dos, en una parte fonadora, que es el espacio que queda entre los bordes ligamentosos de los repliegues vocales y que es más anterior, y la glotis respiratoria, es el espacio que queda entre los bordes membranosos que no se cierra en la fonación y constituye un canal por donde el aire transcurre de forma continua. Después de las cuerdas vocales podemos hablar de la tráquea. La tráquea es un cilindro semirrígido de unos 3 centímetros de largo que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides en la naringe hasta su bifurcación a nivel de la cuarta vértebra torácica, dando origen a los bronquios derecho e izquierdo. Una característica de la tráquea es la presencia de arcos de cartílago en su pared, lo que impide el colapso del órgano. Entre los arcos de cartílago hay tejido fibroso y músculo liso. En el extremo inferior de la parte interna de la tráquea se encuentra la carena traqueal, la cual es una cresta ubicada de forma anteroposterior que divide a la tráquea en dos, el bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. La carena traqueal posee un esqueleto cartilaginoso correspondiente al último cartílago de la tráquea. Y bueno, ahora vamos a ver los órganos que conforman el tracto respiratorio inferior. En esta parte es en donde se lleva a cabo el intercambio pulmonar, el intercambio de gases más bien, y también el cómo se actúa el sistema de defensa a nivel del sistema respiratorio. Y bueno, tenemos a los bronquios, que no son nada más que las ramificaciones que vienen de la tráquea, como ya lo habíamos mencionado. Su pared está formada por cartílago y capas musculares, elásticas y de mucosa. Los bronquios son la entrada a los pulmones y como ya lo vimos, se dividen en izquierdo y derecho. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo solo cuenta con 2. Posteriormente tenemos a los bronquiolos. Estos bronquiolos están tapizados por células ciliadas que favorecen la expulsión de los microorganismos y los residuos de las vías respiratorias. Entre estos cilios se encuentran las células caliciformes, las cuales secretan moco que ayuda a proteger el revestimiento de los bronquiolos y a atrapar los microorganismos. Los bronquiolos más pequeños se ramifican en bronquiolos terminales, siendo el segmento más distal de la zona conductora. Finalmente, cada uno de ellos se divide para formar los bronquiolos respiratorios, que contienen un pequeño número de alvéolos. Y bueno, tenemos a los alvéolos. Los alvéolos son estructuras microscópicas con forma de saco, rodeadas por paredes celulares muy finas. A través de la pared alveolar se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire inspirado, de tal manera que se forma el dióxido de carbono. Deja la sangre y se expulsa al interior, y el oxígeno entra a la sangre para ser transportado a los diferentes tejidos de todo el cuerpo. La pared del alvéolo está formada por unas células llamadas neumocitos, que pueden ser de 2 tipos, 1 y 2. En el espacio intraalveolar existen también macrófagos que fagocitan las partículas nocivas que penetran las vías respiratorias. Los neumocitos tipo 1 ocupan el 95% de la superficie del alvéolo. Son células planas que constituyen un epitelio plano muy delgado. El núcleo de la célula realiza una protrusión hacia la luz alveolar. Contiene pocos orgánulos y se une mediante unas uniones estrechas con los neumocitos vecinos. Los neumocitos tipo 2 son células cúbicas con microvellosidades apicales, abundante retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Ocupan únicamente el 5% de la superficie del alvéolo. No intervienen en el intercambio gaseoso y facilitan la distensión y recuperación del tamaño de los alvéolos mediante la síntesis y secreción del surfactante pulmonar, un agente tensoactivo que reduce la tensión superficial. El surfactante se encuentra dentro del citoplasma en los cuerpos lamelares y se secreta por exocitosis a la luz del alvéolo. Se encuentra dentro del es donde forma una película líquida que cubre la superficie del epitelio. Y finalmente tenemos a los macrófagos, que pueden concentrarse en el interior de los alvéolos o en el intersticio. Los macrófagos capturan y fagocitan partículas nocivas que llegan accidentalmente al interior del alvéolo.
Algunos de estos ejemplos son el polvo, el polen, las bacterias o residuos de los no fumadores. O residuos que provienen del humo para nosotros los no fumadores. Los fumadores presentan un mayor número de macrófagos que los no fumadores. Este es un método de defensa del organismo para intentar eliminar algunas sustancias tóxicas que contiene el humo del tabaco. Después podemos tener los pulmones. Los pulmones están situados dentro del tórax y a ambos lados del corazón. Están protegidos por las costillas y separados uno del otro por el mediastino. Están cubiertos por una doble membrana llamada pleura. Entre ambas pleuras se forma una cavidad pleural que está ocupada por una fina lámina de líquido seroso. La superficie de los pulmones es de color rosado en los niños y algo más grisácea en los adultos. El peso depende del sexo, pero el pulmón derecho pesa en promedio unos 600 gramos y el izquierdo unos 500 gramos. La función principal de los pulmones es el realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Es aquí donde vuelven a participar los alvéolos, donde se produce el paso del oxígeno desde el aire a la sangre y el óxido de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este intercambio ocurre por una difusión simple debido a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. En los capilares pulmonares que rodean a los alvéolos tiene lugar el intercambio gaseoso, de tal forma que la hemoglobina se desprende de una molécula de dióxido de carbono y toma el oxígeno. Todas las células del cuerpo utilizan este oxígeno para realizar la oxidación de glucosa, generando así la energía necesaria para que cada una de ellas continúe funcionando. La oxidación ocurre en un gránulo de células denominado mitocondria, donde se genera como un subproducto del dióxido de carbono. Hablemos un poco más sobre la pleura. La pleura es una membrana serosa que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. La pleura parietal es la parte más externa y está en contacto con la caja torácica y la cara superior del diafragma, mientras que la pleura visceral es la parte más interna y está en contacto con los pulmones. Posterior tenemos un músculo conocido como diafragma. Se localiza debajo de los pulmones y es el principal músculo de la respiración. Se encarga de dividir la porción torácica de la porción abdominal. Tiene una forma de paracaídas y en el proceso de la inhalación el diafragma se contrae y se allana y la cavidad torácica se amplía. En la exhalación el diafragma se relaja y vuelve a tomar su forma de tomito y el aire es expulsado de los pulmones. Bueno, vamos a hablar un poco de la función, de las funciones del sistema respiratorio. Tenemos que está la filtración, la humidificación y el calentamiento. La filtración, la humidificación y el calentamiento se llevan principalmente a cabo en el tracto respiratorio superior, como ya lo venimos mencionando desde diapositivas anteriores. El proceso de filtración es gracias a los cilios, que se encargan de atrapar a las moléculas o pequeñas partículas de agentes como el polvo, como el polen o agentes parecidos a ellos. Esto con el fin de que no o entren en menor cantidad hacia los pulmones. El proceso de humidificación de igual forma se lleva en la tracto respiratorio superior como en la nariz. La humidificación del aire es necesaria para poderse llevar a cabo correctamente el intercambio gaseoso, porque aunque no lo creas, ahí también se lleva a cabo un pequeño intercambio de agua. Y pues el calentamiento, no puede entrar mucho aire frío si entra aire frío al cuerpo, tenemos una serie de reacciones. Entonces lo que hace antes de entrar es tratar de calentar este aire aproximadamente a unos 37 grados para que pueda funcionar correctamente en nuestro cuerpo. Y bueno, tenemos la capacidad pulmonar. Las capacidades pulmonares se refieren a los distintos volúmenes de aire característicos en la respiración humana. Un pulmón humano puede tener alrededor de unos 4 o 6 litros de aire en su interior, pero una cantidad significativamente menor es la que se inhala y exhala durante la respiración. Al describir este proceso del ciclo pulmonar, deberemos de considerar
juntos dos o más volúmenes pulmonares. Estas son las combinaciones de volúmenes, son llamados capacidades pulmonares. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es la cantidad de aire que una persona puede respirar comenzando en el nivel de una expiración normal y extendiendo al máximo sus pulmones, que son aproximadamente unos 3.500 mililitros. Tenemos la capacidad vital, que es la cantidad de aire que es posible expulsar de los pulmones después de haber inspirado completamente, que son alrededor de 4 o 6 litros. Y tenemos la capacidad pulmonar total, que es el volumen de aire que hay en el aparato respiratorio después de una inhalación máxima voluntaria. Corresponde aproximadamente a unos 6 litros de aire. Es el máximo volumen al que pueden expandirse los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Y pues nuestros valores constantes tenemos que son el volumen corriente a unos 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratorio a unos 3 mililitros, el volumen de reserva expiratorio a unos 1100 mililitros, el volumen residual, que es 1200 mililitros, la capacidad vital, que es el volumen de reserva inspiratorio de 3000 mililitros más el volumen de reserva expiratorio 1100 mililitros y el volumen circulante, dando un total de 4.600 mililitros. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente de 500 mililitros más el volumen de reserva inspiratoria de 3000 mililitros, dando así 3500 mililitros. Y tenemos la capacidad pulmonar total, dada por la suma de la capacidad vital más el volumen residual, da unos 5800 mililitros. Una persona en reposo realiza unas 12 respiraciones por minuto. Si en cada entrada y salida del aire se moviliza 500 mililitros, en un minuto movilizará 6000 mililitros. Y bueno, después de comprender todo esto, tenemos que la nariz tiene unas funciones reflexógenas, tales como son las intranasales, las nasocirculatorias, las nasoculares, nasorrespiratorias, olfato-digestivas y nasocutáneas. Nasorrespiratorias. Podemos tomar como ejemplo dos, el nasoglótico y el nasoestornudatorio. El reflejo nasoglótico. En nuestro reflejo nasoglótico ocurre un cierre espástico de la glotis ante la irritación química de la mucosa nasal, y en nuestro reflejo nasoestornudatorio desencadena una serie de estímulos químicos, térmicos y eléctricos, entre otros. Estos estímulos se pueden ver como cuando tu mamá cocina chiles. Esa pequeñas sensación de estar estornudando es lo que conocemos como un reflejo nasoestornudatorio. También tenemos reflejos nasocirculatorios, como lo son el naso cardíaco, que ante una irritación violenta de la mucosa nasal sobrevienen palpitaciones, aumento de la presión del pulso cardíaco, como taquicardia o bradicardia y síncope. Esto lo podemos ver con el uso de gas lacrimógeno. Y también tenemos el reflejo nasovascular, que son que los estímulos nasales provocan vasoconstricción periférica pero a un nivel cefálico, que causan vasodilatación, congestión nasal y ocular, rinolea, lagrimeo y cialorrea. También tenemos las funciones reflexógenas olfato-digestivas, que la olfato-gustativa es cuando el olfato siente la sensación de la comida, o sea que tú puedes percibir sabores como, por ejemplo, este tecito. Yo puedo percibir su rico aroma gracias a esta función reflexógena. Y también tenemos la nasosalival, que ante olores de comida empieza a producirse una mayor cantidad de saliva. También tenemos el reflejo nasocutáneo, que ante estímulos, por ejemplo como el frío, se produce una vasodilatación de la mucosa nasal para que disminuya la entrada de aire. Esto sucede al contrario con el calor. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, nuestras fositas nasales van a evitar el paso de mucho aire, y cuando hace calor pues van a tratar de que entre una cantidad un poco mayor. Y finalmente tenemos el reflejo nasocular, que se produce un lagrimeo ante olores fuertes o aire frío. Y pues el ejemplo más común es, como se ve en la imagen, cuando lloras por estar cortando cebolla. Esas pequeñas partículas generan un estímulo a nivel lagrimal, que es que comienzas a secretar lágrimas. Y
Pues aquí concluye mi video. La verdad, el sistema respiratorio es uno de los que más me cuesta comprender, sobre todo en la parte de su parte inmunológica, como comentaba, de los alveolos y las células alveolares, que están los macrófagos, los linfocitos y eso. Espero que mi video haya quedado un poco claro y muchas gracias por su atención.